Con el placer de siempre les saluda el profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda de Conexión Educativa Digital. En esta ocasión les traigo el desarrollo de un nuevo contenido educativo para noveno grado, el cual se titula Formas de relieve del mundo. Iniciamos después de la intro del canal. Iniciaremos el contenido de este día haciendo un repaso sobre los aspectos más importantes que aprenderemos en esta oportunidad. Abriremos esta presentación conociendo qué es el relieve y sus variantes, el relieve terrestre y el relieve submarino. Enseguida analizaremos la forma adquirida por el relieve a lo largo del tiempo y si éste se ha mantenido siempre de la misma forma. Luego de lo anterior pasaremos a analizar cómo se formó el relieve que visualizamos en la actualidad, así como los factores endógenos y exógenos que participan en su composición. También estudiaremos los principales elementos que forman parte del relieve terrestre, como son las montañas, las sierras, los valles, las mesetas, las llanuras y las depresiones. Seguidamente analizaremos algunos elementos presentes en el relieve submarino, como la plataforma continental, el talud continental, las cuencas oceánicas, las dorsales oceánicas y las fosas abisales. Y cerraremos esta presentación estudiando la relación existente entre la naturaleza y los seres humanos con el relieve terrestre. A continuación definiremos qué es el relieve. En tal sentido diremos que relieve son todas las distintas formas que posee la corteza terrestre de nuestro planeta. Involucra no solo tierra emergida, como las montañas y cerros, sino también relieve sumergido del fondo del mar y posibles grietas. Aquí podemos observar en pantalla a lo que hacíamos alusión anteriormente. En primer lugar, pues un concepto sobre la palabra relieve, pero como decíamos anteriormente, al hablar de relieve no hablamos únicamente de relieve terrestre. Dentro de la imagen que les presento en estos momentos podemos ver sus principales formas y de las cuales vamos a hablar más adelante, sino también importante retraer pues a cuenta lo que es el relieve submarino, que también dentro del desarrollo de esta presentación estaremos hablando sobre sus diferentes formas. Diremos pues que el estudio del relieve estriba su importancia en el hecho de que a través de dicho estudio podemos perfectamente conocer la historia del mundo, la formación del suelo y asimismo la formación de los mares. Y en esos pues elementos se afinca fundamentalmente la importancia del estudio del relieve. Formulamos la siguiente pregunta: ¿el relieve ha sido el mismo todo el tiempo? Bueno, a ello podemos decir que a lo largo del tiempo nuestros paisajes se han ido modificando por fenómenos naturales que no dependen de la voluntad del ser humano. Han aparecido montañas donde antes no las había debido a erupciones volcánicas. Han desaparecido ríos y embalses a causa de las sequías, provocando en muchos casos paisajes desérticos, o se han modificado parte del relieve de un lugar después de sufrir un terremoto. Valga hacer mención que muchos cambios sufridos por el relieve son apenas perceptibles, debido a que llevan miles de años para que ocurran. Y ahí decíamos pues que lugares que ahora nosotros conocemos como lugares planos, en un pasado pues no tan reciente, pudieron haber sido alturas de considerable pues cantidad de metros. Sin embargo, pues debido a procesos erosivos que vamos a estudiar un poco más adelante también,
Las alturas que antes eran consideradas como tales, hoy en día se presentan ante nuestros ojos como paisajes de llanura, que llevan pues una horizontalidad que antes no tenían. Decíamos, repetido pues por la situación de procesos erosivos. Sigamos viendo el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a pasar enseguida a estudiar cómo es que se formó el relieve. Como dijimos anteriormente, el relieve está constituido por las irregularidades de la corteza terrestre. En la formación de este relieve es importante hablar sobre los procesos endógenos, o sea, aquellos que tienen lugar en el interior del planeta, principalmente el vulcanismo y tectonismo. Asimismo están los fenómenos exógenos. Son todos aquellos que modifican el relieve pero ocurren en la superficie del planeta, como derrumbes, tsunamis o huracanes, por citar algunos ejemplos. Vamos a continuación a pasar a tocar un poco y a hablar de los factores endógenos. Estos factores endógenos ejercen su influencia modificadora, como ya lo mencionamos anteriormente, desde el interior del planeta, mediante fenómenos como el vulcanismo o el tectonismo. Por ejemplo, la famosa cordillera de los Andes en Sudamérica debe su origen al choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Dicho choque originó crestas que posteriormente se convirtieron en montañas, dando origen a la cordillera que actualmente conocemos pues como la cordillera de los Andes, y que, como hemos estudiado pues en ocasiones anteriores, el pico más alto dentro de esa cordillera pues le corresponde al monte o volcán, como le llaman otros, Aconcagua, ubicado entre Chile y la Argentina. Entonces aquí pues hablamos de vulcanismo. Acá podemos ver la imagen de un volcán en erupción, y acá pues les represento lo que es el movimiento de las placas tectónicas, en este caso un movimiento divergente. Podemos ver cómo ese movimiento pues genera que se levante ciertas partes del suelo, y es así pues como se origina el relieve nuevo o se modifica el ya existente. Y para dejar un ejemplo más claro pues estamos ahí el caso de lo que es la cordillera de los Andes, que se forma a raíz del choque de dos placas hace ya muchos millones de años atrás. Prosigamos viendo y vamos a hablar ahora de los factores exógenos. Pasamos a hablar un poco de los factores exógenos. En principio diremos que estos tienen un alto poder erosivo, lo cual provoca que el relieve de gran altura vaya poco a poco disminuyendo la altitud de montañas, montes, sierras y cordilleras. Entre los agentes exógenos que alteran la forma del relieve terrestre podemos mencionar el agua, el viento y el hielo. Ejemplos de este tipo de relieve son los montes Apalaches, el macizo de las Guayanas y el macizo brasileño, que en el pasado fueron relieves de gran altura, pero que con el paso del tiempo pues han ido perdiendo mucha de su altura. Y aquí tenemos en pantalla tres imágenes de los elementos altamente erosivos que, como mencionamos anteriormente y lo explicamos, llevan a que ejemplos de relieve alto con el paso del tiempo y debido a su acción erosiva se conviertan pues en relieve de menor altura. Y ahí mencionamos pues el caso de los montes Apalaches. Aquí vemos pues que el agua, ¿verdad?, el viento y los glaciares, es decir, el hielo, son agentes altamente erosivos que con el paso del tiempo modifican o transforman nuestro relieve terrestre. Vamos a ver a continuación los elementos del relieve terrestre. En esta diapositiva haremos un repaso de algunos de los elementos principales que dan forma al relieve terrestre, o también conocido con el nombre de
relieve emergido. En orden de ideas, pues vamos a hablar un poquito de lo que son las montañas. Hablar de una montaña es hablar de una elevación natural de gran altura. Se trata de una prominencia que irrumpe en la superficie terrestre y que alcanza una altura mínima de 700 metros. Otra forma importante de relieve emergido son las sierras. La sierra es una alineación montañosa principal, la cual actúa como su eje y que en ciertos casos está acompañada por otras montañas de menor altitud. En pantalla les comparto la ubicación de dos sierras importantes dentro de lo que es el relieve americano, ambas localizadas en lo que es el territorio de México. Y me refiero específicamente a los casos de la Sierra Madre Occidental, que podemos ver acá la ubicación, pues corre paralela a lo que es el Océano Pacífico, y por el otro extremo tenemos la Sierra Madre Oriental, la cual corre paralela a las aguas del Golfo de México. Y en México siempre existe otra cordillera, otra sierra, perdón, de mucha importancia, cuál es el eje neovolcánico. Y ahí pues les comparto imágenes, ejemplos de lo que viene a ser una sierra. A continuación vamos a hablar pues de lo que son los valles, que son otra forma importante de relieve terrestre o emergido. Por valle vamos a entender a una llanura que se ubica entre montañas o alturas. Se trata de una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes con forma inclinada y alargada. En la imagen pues les comparto lo que es el valle de Lauterbrunnen, que es uno de los de los valles más importantes a nivel del mundo. Este se ubica en Suiza, si la memoria no me falla. Ahí me corrigen si me equivoco, pero es uno de los valles más importantes pues a nivel de lo que es el relieve a nivel mundial. Pasemos a ver un poco sobre lo que son las mesetas. Y hablar de una meseta pues es hablar de una planicie que se encuentra a una altura específica respecto del nivel del mar. Estas planicies elevadas pueden surgir por la acción de fuerzas tectónicas o a raíz de la erosión del suelo. Y en la imagen les comparto lo que es la meseta de Venezuela. Podemos ver pues que es una forma de relieve que, si bien es cierto, tiene cierta altitud, pero que se caracteriza por la horizontalidad de su parte superior. Acá pues podemos ver, ¿verdad?, que si bien es cierto se eleva a cierto metro sobre el nivel del mar, ¿verdad?, pero no es una altura que sea considerada grande como vendría a ser el caso de una montaña. Y luego podemos ver pues lo que yo decía, la horizontalidad propia de una meseta. Pasemos a ver la siguiente forma de relieve terrestre. En este caso pues vamos a hablar un poco de lo que son las llanuras. Llanura es un área geográfica plana o cuya ondulación es inferior a los 150 metros sobre el nivel del mar. Si presentara una mayor elevación, estaríamos hablando entonces de una meseta. Y en el caso de esta forma de relieve terrestre, apuntar pues que debido a su horizontalidad es considerado el mejor tipo de relieve para vivir y para el desarrollo de los cultivos. Pasemos a continuación a ver lo que es una depresión, que es otra forma importante de relieve terrestre. Y diremos pues que una depresión es un área o zona que se caracteriza
por poseer una altura menor que las regiones ubicadas a su alrededor, y en algunos casos puede encontrarse bajo el nivel del mar. Puede estar por completo cubierta de agua o por el contrario tratarse de una región seca, algunas veces pues incluso árida. Y ahí pues hemos analizado algunas de las formas principales que constituyen al relieve terrestre. Vamos a pasar a continuación a ver un poco los elementos que caracterizan a el relieve submarino. Veamos eso a continuación. Los elementos del relieve submarino, decir pues que si bien es cierto, el relieve submarino es una de las zonas más desconocidas de nuestro planeta, ya que se encuentra por debajo de las aguas marinas. Dentro de entre los elementos del relieve submarino más conocidos a día de hoy, podemos pues mencionar lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la plataforma continental. Es la parte de la corteza continental que se encuentra sumergida bajo las aguas. En general no desciende por debajo de los 200 metros y en la mayor parte de esta zona la luz solar alcanza el fondo y por lo tanto es una zona muy rica en especies vegetales y animales. Adicional a lo anterior podemos hablar también del talud continental, que también es conocido con el nombre de zócalo. Es un profundo precipicio que desciende desde el borde de la plataforma continental a unos 200 metros de profundidad hasta el comienzo de la corteza oceánica. Se trata de una pared muy pronunciada que cae hasta los 2000 y 3000 metros de profundidad. Vamos a hablar a continuación de la cuenca oceánica, que también es llamada cuenca abisal. Esta forma el grueso del relieve submarino y es la parte más desconocida de todas las anteriores. Se estima que está formada por enormes llanuras que se encuentran a profundidades de entre 2000 y 6000 metros. La actividad volcánica perfora estas llanuras y construyen enormes conos que en ocasiones llegan a emerger en formas de isla. A continuación, pasamos a hablar y a conocer un poco de las dorsales oceánicas. Estas son enormes cordilleras submarinas, pero su génesis no tiene que ver con la de las cordilleras continentales. Es una zona tectónicamente muy activa, con frecuentes terremotos, los cuales generan fallas y volcanes. Las principales dorsales son las del Atlántico Central, la del Índico Central, la del Índico Suroriental, la del Pacífico Central, la de Hawái, la del Pacífico Oriental, la del Pacífico Suroriental y la del Pacífico Antártico. Finalmente vamos a hablar de lo que son las fosas abisales, también denominadas fosas tectónicas. Son profundas depresiones que descienden desde la corteza continental con una gran pendiente, hasta más de 6000 metros. Se trata de depresiones estrechas y alargadas que forman la zona de subducción de las placas tectónicas. Se encuentran muy próximas a los continentes, de manera que, como ocurre en la costa del Pacífico en América, se desciende desde la costa hasta las profundidades de una fosa en muy pocos kilómetros horizontales. Y bien, ahí hemos hablado, como lo hicimos anteriormente, del relieve terrestre. En esta ocasión abordamos lo que es el relieve submarino. Y nuestra presentación no para acá, sino que a continuación vamos a hablar de la relación existente entre el ser humano y la naturaleza con el relieve. Hablemos en primera instancia de la relación entre relieve y naturaleza.
A través de la historia, el ser humano ha aprovechado las diferentes formas que adquiere el relieve a su favor. Así tenemos que aprovechado las llanuras para desarrollar en ella actividades como la agricultura. De las elevaciones ha obtenido mediante la minería muchos metales que le son útiles para la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, las montañas le sirven para el cultivo de algunos productos que son propios de este tipo de relieve y para el turismo. Profundizaremos un poco más en las siguientes diapositivas. Hablaremos de la relación entre relieve y naturaleza. La naturaleza, a través de algunos de sus elementos, como el viento, el agua o el hielo, provoca importantes modificaciones en el relieve por medio de la erosión. Así tenemos que la erosión eólica produce en las zonas desérticas, la imagen que tenemos acá, los más variopintos paisajes, en los cuales queda de manifiesto el alto poder erosivo del viento. Y aquí pues precisamente podemos observar en esta imagen lo curioso de esta forma de relieve característica de una zona de desierto, donde lo que nosotros podemos visualizar acá es fruto de la acción erosiva del viento. Y como decíamos anteriormente, el viento es uno de los factores o elementos erosivos que modifican con el paso del tiempo lo que es el relieve. Y aquí pues lo podemos visualizar a través de esta imagen propia de una zona desértica. Continuemos. Al darle un ligero vistazo al paisaje de la zona costera, advertimos que las formas que adquieren algunas rocas aledañas a dichas zonas son claro ejemplo del poder erosivo del agua, como la imagen que les comparto en esta ocasión. Este arco que se ha formado acá dentro de esta roca es debido pues al golpe constante de las aguas del mar en esta zona. Imaginémonos cuántos miles de años o quizás millones de años han tenido que pasar para que la acción erosiva del agua haga pues esta especie de arco en esa roca, que es propio pues característico del paisaje de la costa, como dijimos anteriormente. El hielo, con su erosión glaciar, es otro modificador importante del relieve. Aquí tenemos un valle. Este valle ha sido producido por la acción erosiva de un glaciar. Existen los valles en tipo B, como le llaman, o V, y existen los valles en U. Este es el de la imagen, un ejemplo típico de un valle en U, que por ahí pues va a haber una investigación que me van a tener que realizar sobre cuál es el valle en U y cuál es el valle en B y las características que distinguen a cada uno de ellos. Continuemos con el desarrollo de la presentación de este vídeo. Vamos a pasar a estudiar ahora un poco sobre la relación entre el ser humano y el relieve. Como comentamos al inicio de este acápite, el hombre trata de sacar el mejor partido posible a las diversas formas de relieve existentes. Acá pues podemos ver que el hombre extrae metales a través de la actividad de la minería, extrae petróleo, construye vías de comunicación, en este caso un túnel, ¿verdad? Para ello lógicamente hay que perforar zonas importantes del relieve. Todas esas actividades el hombre las hace pensando pues en la satisfacción de sus necesidades. Pero llega un momento en que el mismo hombre debe revisar si su accionar no se vuelve nocivo para su entorno natural. Cuando esto último sucede, se hace necesaria la toma de conciencia sobre la necesidad de aminorar el daño causado al medio natural. Si la satisfacción de las necesidades por parte de los seres humanos está dañando más de la cuenta
el entorno natural, es el momento indicado de revisar dicho actuar y diseñar nuevas estrategias que le permitan la satisfacción de las necesidades básicas, pero sin perjudicar a su medio natural. Esto último pues valga ahí como una especie de reflexión sobre la importancia que el relieve adquiere para la satisfacción de las necesidades del hombre, pero que, si bien es cierto, este no debe incidir negativamente en su entorno natural. Y al contrario, pues debe de cuidar ese entorno que la naturaleza le ha provisto. Y ahí hemos analizado pues la relación que existe entre los seres humanos con el relieve y la relación existente en la naturaleza con el mismo relieve. Llegamos pues a lo que es la parte final. Es de esta manera como damos punto final a la emisión de este día, esperando que la misma haya sido de provecho en tu formación académica. Nos estaremos escuchando en próxima ocasión, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos y bendiciones para todas y para todos.